año 88, por gracia de Dios y por destino de Dios, yo conocí ese ministerio y empecé a ver manifestaciones en las personas demoníacas. Empecé a ver esas cosas que de repente usted ve en el cine, cosas así un poco sobrenaturales. Y posteriormente esta hermana nos dejó material, lo empezamos a usar después de un año. Dios me sacó del catolicismo romano en base a una revelación, porque yo no me salí porque alguien me dijo, Dios se reveló y me sacó. En ese momento, cuando yo salgo del catolicismo romano, llegó otra hermana, gloria a Dios por la hermana. Aleluya. A veces las hermanas son más audaces que los hombres se la piensan dos, tres, la hermana más y lo dice. Por lo menos yo tengo a la hermana Maricel, que ella, doy gracias hermano, porque todo se inició porque dijo, Señor, dime dónde tú quieres que yo vaya. Y Dios nos guió donde estamos nosotros. Sí. De ahí empezó todo. De ahí estoy acá. Si Maricel no hubiese obedecido esa voz tan sutil, yo no hubiese estado acá. ¿Me entiendes? Entonces, otra hermana también que era cristiana se introdujo así en lo que es la renovación carismática, y ella nos pasó un libro que se llamaba Cerda en la Sala. No sé si usted lo ha leído alguna vez. Ya, ese libro es un manual de liberación muy importante que todo creyente necesita leerlo. Es una necesidad, porque yo hoy día quiero hablarle de la necesidad de la liberación en la vida de un creyente. Entonces, cuando recibí ese material, nosotros me di cuenta que todo lo que yo había hecho en el catolicismo romano me había contaminado con demonios. Entonces pasé por liberación y empezaron a hacer los demonios, adoración a la hostia, sumisión cabeza del Papa y un montón, Rosa Cruz, y porque yo estaba haciendo muchos ritos. Yo estábamos encargados de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Para todos aquellos que no son católicos, si alguno de ustedes ha entrado a una iglesia católica, en el lado derecho hay una cajita chiquitita, luz roja. En eso se guarda el cuerpo de Cristo, está sacrosantado. Ahí está. Entonces yo me postraba de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, orando, rezando rosario día y noche. Todos los días tenía la Vía Cruz y 14 estaciones, me arrodillaba, me paraba, me persinaba, oraba la oración de los ángeles, o sea, estaba totalmente invocando demonios. Pero gloria del Señor, que a pesar que yo estaba en un lugar donde había mucha opresión, mucha idolatría, Dios me sacó el velo y pude ver. Entonces, y este hermano cuando nos pasó, me salí del católico y empecé un proceso de liberación. Y ustedes vieron cómo salieron los demonios, por bostezo, por un montón de cosas. Y después esta hermana de los Estados Unidos, que ella también era católica y yo era cristiana, nos hizo contacto con el apóstol Norman Parrish. El apóstol Norman Parrish es un pionero en lo que es liberación a nivel continental. El año 1963 vino una visitación sobre su iglesia a través del ministerio de la liberación, y a través del ministerio de la liberación vino un avivamiento en Guatemala y en su iglesia. Entonces, ¿por qué yo hago toda esta reseña? Porque ayer, orando al Señor, en lo que hicimos no un evento, sino adoración. Estamos en una adoración con otros pastores porque creemos y amamos esta ciudad. Y no queremos ver una Antofagasta apartada de Dios. Y que es importante que unamos y oremos por nuestra ciudad. Usted tiene que amar a su ciudad. Esta ciudad la tomé como una adopción. Porque no me gustaba Antofagasta. No me gustaban las calles, no me gustaba la gente, la encontraba apática. Y a veces Dios nos manda a lugares que no queremos. Pero con el tiempo he llegado a entender que Dios me mandó con una misión: establecer el reino de Dios acá en Antofagasta, a través del Ministerio de la Liberación. ¿Por qué el Ministerio de la Liberación tiene que ser algo necesario en toda iglesia? Porque donde no se ministra liberación, las personas están con problemas emocionales, problemas morales, problemas monetarios y un sinfín de cosas. Y la mayor parte de los problemas que usted ha tenido, que yo tengo, son porque hemos abierto puertas a espíritus demoníacos. O sea, nosotros no somos inmunes. Y yo le puedo proponer por palabra de Dios que una iglesia puede estar bajo un hechizo. Si usted lee Gálatas capítulo 3, dice que nos fascinó. Vamos a leer ese versículo. Pero poder
que usted pueda entender todo lo que creo yo que Dios quiere para nosotros como iglesia y como individuo. Y que esta doctrina no es nueva, esta doctrina Cristo la empezó. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesús, el Mesías, fue exhibido, crucificado. ¿Qué nos fascinó? Esta palabra fascinó en el griego es que los hechizó. ¿Entienden? ¿Quién los hechizó? Una iglesia que había sido levantada por Pablo bajo el poder del Espíritu Santo fue hechizada. No sabemos cómo, si hubo gente, bueno, ahí dice que habían falsos hermanos que empezaron a introducir herejías y cosas a la iglesia. Entonces la iglesia empezó a apartarse de la gracia y del poder de Dios. Y Pablo, como tenía el discernimiento de espíritu como era apóstol, él discernió que esta cosa no venía de Dios. ¿Qué nos fascinó? Dice. Y le hace una pregunta, solo quiero averiguar de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de ley o por la predicación de la fe? Y empieza a preguntar a Gálatas por qué ellos estaban judaizando. Entonces, ¿la iglesia puede ser hechizada? Sí. ¿Puede ser contaminada? Sí. Y yo por mi experiencia, porque ya llevo como 30 años, no sé, caminando en el Señor, he visto mucha gente cristiana con problemas espirituales graves y que no tienen solución más que a través de la liberación. Por eso que el enemigo ataca tanto a estos, al llamado, a las personas que tienen el ministerio de liberación. Yo he conocido gente que empezó bien el ministerio de liberación, pero el diablo lo ha matado, lo ha hecho caer en pecado o lo ha sacado del ministerio. He conocido mucha gente con dones y que hoy día no están echando demonios a nadie. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque este ministerio hace caer el reino de las tinieblas. Busque Mateo capítulo 12. Aquí vamos a ver un caso. Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué es lo que operaba ahí? O sea, ¿cuál era la raíz de esa ceguera y de esa mudez? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Un demonio. No está diciendo que por casualidad, por genética, no dice. Entonces fue llevado un endemoniado. Y este demonio no hacía contusiones, sino que era ciego y mudo. ¿Dónde estaba focalizado? ¿Qué es lo que provocaba? Ceguera y mudez. Ahí estaba el demonio. En el nervio óptico, quizás en la parte para hablar. Y le sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Ahí dice que lo sanó, no dice que lo liberó, ¿cierto? Pero la palabra, si nosotros vamos a griego, la palabra sanar, la palabra salvación también significa sanar, restaurar. La palabra salvación tiene muchas acepciones en lo que es el contenido de la palabra salvación. Entonces después dice, y toda la multitud estaba asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo diciendo, este no echa fuera a los demonios, sino por poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué dice? Entonces el reino de Dios ha llegado. Para poder establecer el reino de Dios, usted tiene que echar fuera ¿a quién? Al diablo, en su familia, en su negocio, en su salud, en donde esté agarrado.
Porque si usted no se confronta y no se agarra de la mecha del diablo, el diablo a la larga te va a llevar cautivo. Una actitud pasiva, pusilánime, el diablo la usa para que tú no seas el guerrero que quieras ser. Yo conozco un montón de gente, hermano, que tiene tremendo llamado y está por demonio. Problema en la sexual, problema en la moral, problema en la económica, tremendo llamado. Y yo veo que detrás de todas esas cosas, gran parte, no todas, hay operaciones demoníacas. Porque lo que quiere es que el diablo trabajar en que nosotros estemos ignorantes a cómo él trabaja. Y hoy día la iglesia lo que más tiene es ignorancia. Perdóname que lo diga, yo también me incluyo. Somos ignorantes, entonces el diablo nos mete la dedo en la boca y nosotros, hermanos, estamos creídos que estamos haciendo y el diablo. Por eso que la iglesia en general, donde yo veo, está así. Está así. ¿No? Esto no es acá, es en todos lados, porque hace falta ese ingrediente tan importante. Busque usted 2 Corintios 11. 2 de Corintios 2:11. ¿Qué dice? Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Ya. En otra versión dice, no ignoramos sus maquinaciones, para que no se aproveche Satanás de nosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo sabía cómo opera el enemigo. Y él tiene varias maneras de trabajar con nosotros. Por lo menos, yo tengo aquí varias que saqué bíblicamente, porque esto es algo bíblico, no es algo que se me ocurrió anoche. Así, no, es algo que Dios me habló. Y estoy totalmente inquieto, hermano, espiritualmente. Bueno, pasó una situación nosotros donde el diablo intentó otra vez entrar. Y en mí produjo una reacción de hastío ya con el diablo. Yo ya no quiero más que él empiece a tocar a mi familia. Yo ya no lo quiero. ¿Me entiende? Y yo voy a confrontar con cualquier demonio que quiera atacar a mi esposa, a mis hijos o a ustedes. Porque he visto, hermano, cómo el diablo ha zarandeado tremendos llamados ministerios. He visto, hermano, a mí me es penoso cómo el diablo zarandea. Y muchas veces la gente ignora, es ignorante. Y yo no es que le esté dando toda la importancia al diablo tras esta prédica, no, es para que usted entienda que usted tiene un enemigo que es espíritu, y ese enemigo es inteligente, razona y piensa mejor que nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros estaríamos así dándonos cabezazos unos con otros, ¿o no? Porque él tiene 6.000 años aproximadamente trabajando en la humanidad. Entonces sabe cómo opera, sabe nuestros deseos, nuestro anhelo, lo que pensamos. Él sabe qué manera puede seducir un hombre o una mujer, cómo puede hacerlos caer en ciertas cosas. Es ahí porque usted dice, no debe ignorar. Primero que nada, Él nos tienta, ¿o no? Marcos 1:13. Como una maquinación del diablo que nos tienta. Marcos 1:13. ¿Qué dice ahí? Si alguien lo encontró. 1:13. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo apuesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Acá me dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Satanás. Cristo fue tentado, ¿cierto? La diferencia entre Cristo y nosotros es que nosotros caemos a ese redondito. Cristo, el diablo trató, pero Cristo dijo, escrito está. Ahí está la primera arma que ustedes manejaban, la palabra. Pero una palabra, no porque se lo ha dicho, porque lo repite, no, porque es una palabra revelada. El otro domingo a mí me dio un lumbago, pero terrible, hermano. Yo estaba acá parado con dolor lumbar. No sé si, bueno, yo
no sé si era la mujer con era un dolor horrible, hermano, si no podía ni moverme ni para allá, ni para acá, ni sentarme, ni para, no sabía cómo ponerme en la cama. Entonces, la reacción inmediata, ¿cuál es de nosotros? Frótame aquí, un calorcito, que el guatería está con un guatero acá, con dolor acá. Bueno, estando de guatita, no, o sea, de espalda, empecé a orar. Ahora empecé a escuchar una enseñanza en los padres y dije, Señor, yo voy a creer tu palabra, que dice que por tus llagas fuimos, no seremos, fuimos nosotros curados. No dice que vamos a hacer, tal vez quizá, dice, es una palabra categórica, fuimos curados. Entonces esa palabra yo la asumí, Señor, y la empecé a confesar. Señor, tu palabra dice, tu palabra, ay, dice, tu palabra, ay, dice. Así estaba, en serio. Incluso hasta para tirarme un cambio me dolía todo, o sea, estaba con un olor horrible, hermano. No sé si con una mujer de luz es así, pero era horrible el olor. Y bueno, estaban mis hijos, papá, ¿qué te pasa? Este dolor de espalda. Pero a medida que yo empecé a confesar la palabra, a creer la palabra, aún con todo el dolor, empecé a hacer todo lo que no podía hacer. Empecé a agachar, empecé a caminar y paulatinamente se fue y sin tomar ningún tipo de analgésico. Aleluya, gloria a Dios. Hasta que de repente, ¡pum!, sano. Y como me preguntaron, ¿cómo estás? ¿Estoy sano? No. Ay, sano. Porque así andaba, hermano. Imagínate, cuando subía la escalera, subía como una abuelita, así, y cuando bajaba la escalera, era algo horrible, porque usted sabe que ahí no hay movimiento de cadera. En ese dolor, hermano, es cuando tenemos que usar la fe. Y la fe no es porque la cosa se vea buena, se vea muy mala. Pero ahí está tu fe en la palabra que está escrito. ¿Cómo tú vas a vencer las tentaciones, los problemas? Porque escrito está. Amén. Si tú crees eso, hermano, se va a venir. ¿Qué es lo que pasa en nosotros como humanos, como cristianos? Inmediatamente nos viene duda. Señor, yo sé que tú sanas, pero ¿me sanarás a mí? Tenemos esa duda. Lo que le pasó a este leproso. Busca acá Mateo capítulo 8. Me salió un esfuerzo, un verso sin esfuerzo. Mateo 8:1. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. He aquí un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo que estaba diciendo el leproso? Señor, yo sé que tú tienes todo el poder, pero ¿me quieres limpiar? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios sana? Levanta su mano. Amén. Pero cuando usted está en el problema, ¿lo creo que realmente Dios la quiere sanar? Amén. O empieza a decir, es que yo no he sido tan fiel contigo. Es que aquí y allá. Y empezamos, hermano, y empezamos en una maraña mental, emocional, y dejamos de creer. Y se va lo que Dios nos quiere dar. La salvación, la liberación, la sanidad está garantizada. Amén. Gracias. Todo depende si nosotros tomamos eso y lo creemos. Por eso, hermano, que nosotros debemos crecer en fe. Dios no le gusta cuando somos incrédulos. Porque Dios no puede actuar en un corazón incrédulo. Aunque usted sepa Biblia, aunque yo sepa Biblia. Dios no puede actuar en un corazón incrédulo. Jesús una vez fue a su pueblo natal y dice que allí no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Cristo. No pudo, dice, no pudo. Amorcito, alguien me busque ese versículo, por favor. Alguien que sepa dónde está ese versículo. Sé que está en Lucas. Habla de los hermanos. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que usar la fe. La fe es algo necesario en nuestra vida. Si no tenemos fe, hermanos, vamos a recurrir a los medios humanos. Y a veces los medios humanos, en vez de solucionar los problemas, nos empeoran.
Porque yo cuando leí el keterolaco que iba a tomar yo, decía, y le puede pasar esto, y se le vuelve roja, y un montón de cuestiones para abajo. Y chúpate, o sea, me puede pasar todo esto. ¿O no? 6:5. ¿Cuánto? Marcos 6:5. Ahí está, me había equivocado de evangelio. Marcos 6:5. Gracias, hermana. Gracias a Google. Lo googleé. No debe reconocer. Dice, y no podía hacer allí ningún milagro. O sea, Dios no puede. O sea, ¿cómo Dios, siendo tan poderoso, no puede? Porque donde no hay fe, Dios no puede. ¿Me entiendo, no? Podemos tener una iglesia llena de gente, hermano, pero si la mayoría no cree de corazón, porque, hermano, muchas veces nuestra fe es una fe mental, racional, porque ya me lo han repetido tantas veces que estoy como un papagayo repitiendo lo que los demás me han dicho, pero no ha nacido del corazón. La fe tiene que nacer de un corazón, no de algo mental. Entonces, hermano, cuando dice que no pudo, esto es algo inverosímil. Esa palabra. Porque si decimos que es Dios todopoderoso, pero también puede estar limitado. Dice que no pudo hacer milagros, excepto que sanó a unos pocos enfermos y poner las manos. Y mire el verso 6, dice, y estaba asombrado por la incredulidad. Así como Dios se asombra de nuestra fe, también se asombra cuando somos incrédulos. Señor, ¿podrá sanarme? ¿Podrá prosperarme? ¿Podré tener mi esposo? ¿Podrá hacer esto? ¿Y podrá hacer aquello? Y empezamos todo un cuestionamiento racional, filosófico, teológico. Nosotros tenemos que tener la fe de un niño. Por eso Jesús dijo que si no os hacéis como los niños, no entraréis al reino de los cielos. Tenemos que creer y punto. No cuestionar a Dios, no decir, Señor, ¿y por qué? Y esto aquí, ¿me entiende? Yo inmediatamente dijo, Señor, me apropio tu palabra. Y mientras más me dolía, más confesaba. Fue una lucha, fe con credulidad, hasta que pude obtener, en base a la fe que Dios me dio, la sanidad total de mi lumbago. Amén, gloria a Dios. Y de repente me asombré porque empecé a agacharme así, porque me hacía así. ¡Oh! No, yo no podía hacer nada, tenía que estar como un panitroque así. Tenía que estar parado porque acostado tampoco me ayudaba. ¿Por qué le hablo esto? Porque usted tiene que trabajar su fe cuando venga el problema, la circunstancia, no se ahoguen los problemas. Amén, aleluya. Ay, pastor, es que la última vez, no, hermano, yo ya estoy chato de eso, Emilia. Yo no voy a creer, dije, Señor, yo te voy a creer todo lo que tú me pidas. No sé, quizás voy a caer, pero yo estoy determinado a creerle. Porque hay algo que Dios nos dio muchas cosas en Cristo Jesús. Y nosotros a veces no ocupamos nada. Tenemos una fe de dominguera. Pero en el día a día, donde nadie te ve, usa tu fe. Usamos nuestra fe para viajar, para estar, para salir, no sé. Es que el otro día me dijo, vecino, puede ser, ya están asaltando. Y a la vecina le han robado 2 o 3 veces la bicicleta y le han hecho tirar el candado y toda la cuestión. Y dice, hay que cuidarse, no, yo no voy a hacer esto. Porque tú cuidas mi casa. Amén. Aleluya. Y si me roban, que me roban. Eso. Estoy negro. Yo ya no quiero hacerle caso al diablo, hermano. Yo, un montón de veces usted está dialogando con el diablo y yo sí, no te puedo creer, sí. Ay, sí, y empezamos, hermano, en un estado de ansiedad y empezamos y llamamos por teléfono a Pedro, Juan y Diego. Hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? En los problemas, no las cosas cuando están marchando bien, porque hay como que la fe es rica, sabrosa, pero cuando viene el problema económico, moral, familiar, sentimental, ¿dónde está tu fe? Porque la fe de nosotros tiene que ser probada. ¿Le gusta o no le gusta? A mí no me gusta, pero he entendido que es necesario. Porque mientras más creo en Dios, más me lleno de Él, más soy de Él. Amén. Más hablo por fe, ya no porque, porque yo tengo la convicción interior de que es así. A mí nadie me puede decir porque yo lo conozco. Y cada vez se revela con mayor poder y autoridad. Entonces,
Satanás nos tienta, nos pone tropiezo. Mateo 16:23. El diablo te pone un cable, algo donde tú vayas caminando bien y te vas de bruces. Mateo 16:23. Mateo 16:23. Parezco no así gastando la nota. ¿Qué dice ahí? Pero Pedro, tomando la parte, dijo: Señor, ten compasión en ningún momento. Entonces, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mí, de mi vista, Satanás. ¿Me eres qué cosa? Tropiezo. Inmediatamente Cristo discernió que lo que le decía Pedro, por muy bonito que era, porque ¿qué es lo que decía Pedro a Jesús? Pero Pedro, también apartando, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo se te ocurre hablar de esta manera, Cristo? Hermano, tenga misericordia. O sea, ¿a dónde apuntaba? ¿Dónde estaba apuntando el enemigo? A los que leen ahí. Lástima propia. La lástima propia. Autocompasión. Ay, nadie me llamó. Estaba de cumpleaños. Nadie me mandó un link en Facebook. ¿Dónde está el amor? Mira, yo digo sincero, hermano, aunque a mí no me den ni un link, vivo feliz. Porque yo no vivo por la gente, yo vivo por Cristo. Me salude, no me salude, no quiere decir que es grato que usted me muestre amor, aleluya. Pero, hermanos, tenemos que vivir para Cristo. Amén. Aunque nadie te salude, aunque nadie te mire, tú tienes que enfocarte en Él. Amén. Porque mucho tiempo perdemos mirando nuestros problemas, nuestro yo, pobrecito de mí, nadie me abraza, nadie por mí. Hermano, las peores crisis, nadie tiene estado mirado, hermano. Dios es mi esposa. Nadie ha estado mirado, hermano, y he tenido situaciones horribles, hermano, horribles. Y Dios de ahí me ha sacado. Entonces he aprendido, hermano, a vivir centrado en Dios. Dios es mi centro, Dios es mi gozo. Yo no hago caso a nada más. No me interesa si está pasando, si hay terremoto, como digo. Si me roban, que me roben. Dios me da una manera para volver a comprar, no sé. No quiero enfocarme en las cosas terrenales, porque cuando usted se enfoca demasiado en lo terrenal, eso terrenal influye en tus decisiones. Cristo había despegado de este mundo, hermano. En todo lo que viene del cielo lo replicaba en la tierra. Él nunca hizo caso de la amenaza que te vamos a matar. Él vivió el hombre. Mira, Cristo podría haber sido el hombre más perturbado mentalmente. Porque imagínese usted que cada vez lo querían matar. ¿Cómo usted andaría? ¿Usted andaría así todos los días? Oye, voy a aplicar, me quieren matar, qué rico. Bueno, a Cristo vivía acechado. Desde que nació. Lo maldecían, le decían todo tipo de cosas, las tentaciones. El hombre, Cristo, el hombre más tranquilo y manso que había. Él descubrió que viviendo en el reino, los demás, maní. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Pero por eso le dice: mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Dice: no mirad de la tierra. Y nos dice un montón de veces. Pero cuando viene el problema, empezamos a desesperarnos. Y ay, Señor, levantamos teléfono y empezamos. Hay que orar. Amén. Pero la oración del otro, si tú no tienes fe, no sirve. Porque es la fe tuya la que tiene que estar establecida. Yo puedo orar porque incluso ahí lo vemos recién. Cristo vino a sanarlo y como no tenía fe, no puedo hacer nada. Cristo mismo se apareció en carne, quería hacer milagros en su ciudad y no le hicieron caso, hermano, y Dios no pudo hacerlo. Entonces la fe es tuya. Tú tienes que desarrollar tu fe. Tú tienes que desarrollar tu fe. En la medida que conoces a Cristo, tu fe tiene que ir creciendo. Pero cuando hablo de conocer a Cristo, no es que usted tenga un conocimiento intelectual, porque yo conozco mucha gente con mucho conocimiento bíblico, pero que no tienen una vivencia profunda y transformadora en su interior. Siguen siendo los mismos de antes con conocimiento bíblico. No hay transformación para nada en el interior, y saben mucho. Y Dios no quiere eso, hermano, porque eso abunda en la iglesia. Saben versículos, te rebaten, te dicen todo.
pero no hay una vivencia. Dios es algo que tú tienes que vivirlo. Es cuando usted, no sé, ¿quién se subió a la montaña rusa y ha visto ese perdido? Si usted nunca se ha subido a la montaña rusa, usted puede hablar, puede decir cómo se diseñó, en qué año, con qué materiales se hace, pero si nunca se ha tirado, usted no conoce la montaña rusa. Usted conoce la foto. Es como que usted dice, ¿quién conoce la Torre Eiffel? No, la conoce. ¿Usted la Torre Eiffel? No. ¿Entiende? Usted puede conocer mucho, puede conocer dónde está el alto, quién fue la que edificó, cuántas toneladas entraron. Puede saber todo lo de la Torre Eiffel, pero mientras usted no se suba, esa experiencia usted no la va a vivir. No pasa lo mismo con la Biblia. Si usted no experimenta este libro, es solo conocimiento. Nada más. Y el conocimiento, hermano, no sirve para nada. Porque en el momento que te viene la prueba, la tentación, cae. Porque lo que te sostiene es la revelación de Cristo en ti. Es lo único. Si tú te arraigas en Cristo, si conoces a Cristo, si pasas por el fuego y pasas por el agua y aún sigues manteniendo tu fe va a salir fuerte. Por eso la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y usted tiene que armarse para la tribulación. Mira, hermano, yo creo que Dios viene a buscar una iglesia guerrera, no una iglesia, ay, que no me miraron, que no me dijeron, que, ay, hermano, ay, Señor mío, con este ejército vamos a ir a conquistar. El diablo hace así, ¡ping! Listo, se fue el hermano. Tenemos, hermanos, que morir ya a nuestro yo. No importa que lo que la gente diga a nosotros, no nos debe importar. Y no es relevante, y no es importante. Lo importante aquí es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Lo mío no importa. Porque, hermano, yo estoy cansado de vivir en el yo. El yo es contrario a Dios. Cuando vivo en la carne, vivo en la insatisfacción. La carne me da un placer momentáneo. Cuando usted se enoja, se siente bien. ¿Pero qué le trae? Problemas emocionales, con tu cónyuge. Pero cuando usted anda en el Espíritu, usted anda en la voluntad y en el gozo del Señor. Por eso, hermano, usted tiene que llenarse de amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y aunque el viejito, la viejita sean los mismos cascarrabias, el amor supera todo eso. ¿Usted no cree que Dios usted lo ama con ese amor? Sí. Dijo, yo te amo tanto que cubro todas tus debilidades. Entonces, hermano, el diablo pone tropiezo, nos ata. Lucas 13:16. Así que usted tenga mucho cuidado cuando hay cosas que atan su alma o circunstancias. Lucas 13:16. Y dice, ¿acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años? Mire, 18 años así. Imagínense 18 años viendo esa media moneda en el piso. Todo el día ahí mirando. 18 años, hermano. ¿Cuántos tienen 18 acá? 18 años que el diablo, hermano, miren, una de las cosas que yo he visto, hermano, es que el diablo se ensaña de la gente, las tortura con pensamiento y no te deja dormir a veces ese cochino. Y te da con el pensamiento, y que me dejaron, y el problema, y la opresión, te mantiene ocupado. ¿Sabes qué? El diablo, me dice, ayer tuve una, no sé si era un ataque, yo generalmente duermo no sé nada, pero ayer sentí como que el diablo no me quería. Sé que el diablo, mira, Dios es más grande que todo. Y si Dios me quiere llevar, me lleva. Yo dije, Señor, lo que tú pides. Si me cuesta la vida, me cuesta la vida, pero yo quiero morir haciendo la voluntad de Dios, que vivir haciendo mi voluntad. Si la voluntad de Dios es padecer, lo asumo. Yo tengo ese pensamiento. Si algún día yo voy a tener que ir, no sé, padecer, lo amén, Señor. Si esto es de parte tuya, lo asumo. Porque yo prefiero estar padeciendo por Cristo que hacer mi voluntad, hermano.
que a la final me va a llevar a la destrucción. Porque la Biblia dice, todo aquel que ama su vida, la perderá. ¿Sé quién está golpeando atrás aquí, por favor? El que ama su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Usted no tiene que amar mucho su vida, hermano. Un guerrero no es alguien que vive centrado en el yo. Un guerrero que se ha olvidado de su yo y va a confrontar el enemigo. O sea, usted tiene que andarse con ese pensamiento. O sea, ya basta de pensar todas las cosas pasadas. Usted tiene un reto delante, es establecer un reino eterno. Y para eso usted tiene que estar crucificado, muerto a su yo y a sus deseos y a anhelos. Usted tiene que estar muerto, ¿no? Y eso a nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cuesta morir. Hay tantas cosas en nosotros que todavía están vivas y que Dios dice, ya, pues, eso yo no quiero morir. A veces, hermanos, tenemos el tiempo, controlamos nuestro tiempo y dejamos a Dios para la colita, ¿no? Ya cuando apagamos la tele, hago mi carrocito, Señor, listo. Por la mañana. Hermano, la vida espiritual es disciplina, es sacrificio. Ay, que pastor, es que me sentía tan cansado que no pude ir al culto. Es que me dolía Juaneta, entonces cuando cambié, mire, yo creo que si yo no la fe, yo voy al culto porque sé que Dios me va a sanar. Gloria a Dios. ¿Debemos tener esa fe, hermano? ¿O usted cree que Dios no está acá? Gloria a Dios. Amén. El mismo que Jesús dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios dice, yo habito en medio de la alabanza de tu pueblo. Dios habita, Dios está acá. Amén. Y no es que usted tenga que verlo, usted tiene que creerlo. Es lo mismo que pasamos en el lumbago. Mientras yo más declaraba, más me dolía la cosa. Pero a la larga mi fe me trajo la sanidad. Y yo declaré sanidad porque me agarré de su palabra. Escrito está, por sus llagas fuimos curados. Y si usted no tiene esa fe, hermano, el diablo le va a dar de todo a usted, resfrío, enfermedad, y usted lo va a subir. Ay, tengo esto. Yo, hermano, yo renuncio. Yo nunca confieso enfermedad en mi vida. Nunca, usted no va a confesar, estoy enfermo. Nunca, hermano. Porque yo tengo un Dios que me tiene, pero me mete salud. Amén. Tengo lucha en otra área de la parte de salud. Dolor de cabeza, oye, esa cuestión y le voy a repetir. Pero yo no voy a dejar vencer. Llegará el día que me decís, esto es yo, pum, chao, ahí. Pero tengo que tener una actitud aguerrida frente a la enfermedad. ¿Usted cree que Dios quiere que te hagamos enfermo? Es el plan de Dios que usted esté achacoso, enfermo, que se vaya a predicar. Cristo Todopoderoso te viene a salvar. Voy, pastor, voy al hospital. El enfermo nadie dice, más enfermo que yo, puede ser. Sí, pero es verdad, es verdad. ¿Cuántos pastores hoy día están muertos a mi edad? Y no es gracioso. Muerto, hermano. Y yo no voy a permitir que el demonio me mate, a no ser que sea el plan de Dios. Yo no le voy a permitir eso. Y él sabe, que yo sé. Porque muchas veces me ha intentado hacer lo mismo. Porque, hermano, yo ya cuando una situación pasa, yo siento un enardecimiento contra el enemigo. Porque veo la condición del hermano. Pastor, es que yo hace tanto tiempo yo tenía tanto tiempo cargando problemas, digo yo. ¿Y dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está el poder en Él? ¿O solamente Dios te vino a perdonar pecado y que vivas tranquilo? Dios no vino a eso, hermano. Dios vino a establecernos y darnos autoridad. Lo que Cristo hizo en la carne, usted y yo lo podemos hacer. ¿O no? Amén. Lo podemos hacer. Que soy igual que en mí cree las obras que yo hago también, Él las hará. Y cuando usted tiene que hacerlo, aunque hermano parezca algo tonto, estúpido, te critiquen, te tienen cosas, y ay, canuta, que lo que te digan. Usted tiene que creerlo. Y cuando usted empieza a experimentar eso, hermano, no es diablo ni hombre que te tape la boca, porque tú vas a hablar de algo vivido.
no de algo conocido. Después dice que había estado ¿cuánto? 18 años, no convenía desatarle de esta cadena en el día de sábado, y esa mujer era hija de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? A ver. Los cristianos. Mi amor, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Amén, hermano. Usted tiene que saber, hermano. ¿Cuántos años lleva usted caminando en el Señor? 20 años, no sé si es el hijo de Abraham. ¿O no va a cantar la canción? Para Abraham tuvo mucho. ¿Se ha cantado esa canción o no? Yo soy uno, tú también. O sea, si usted no sabe esa canción, que siente un evangélico, hermano. Para Abraham tuvo muchos hijos. Dice, los que son de Abraham, estos son de Cristo. Gálatas capítulo 3, porque, mire hermano, aunque usted me parezca que este pastor le da por dar de tanto versículo, yo, ay Señor, no el pastor. Gálatas 3:29. Esta mujer no era un creyente, que era una mujer de fe, pero con toda la fe, porque iba a la sinagoga, aún tenía un demonio en su columna que no la dejaba levantarse. Y aunque era hija de Abraham, ahí dice, y vosotros Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, entonces descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Me faltó leer la parte cuando dice, y esta hija de Abraham que durante 18 años, y habla de una mujer de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay acá? Amén. Bueno, ahí había una mujer, pero que estaba atada 18 años con el problema. ¿Es voluntad de Dios que un cristiano tenga problemas de atadura? No. ¿Es normal que un cristiano tenga crisis de pánico? Pero yo conocí a muchos cristianos que están en ese... Mire hermano, cuando me viene eso, a mí me ha venido. Pero yo no me dejo. Ahí diablo, sé que te equivocaste conmigo. Ahí yo me confronto. Una vez, hermano, fuimos a un paseo a Hornito. Mala ocurrencia, hice un fin de año, ¿no? Así lo he oído. A los vecinos, yo quiero dormir. Me fui al auto. Subí y me encima no invita. No. Fui al auto, me acosté y sentí que me pegaron como así en el pecho. Es como que me abrían el pecho de dolor. Usted que dice, ¡ay! En el nombre de Jesús, y me puse a orar, hasta que se fue el dolor. Y el diablo me quería meter miedo. Me dio un paro cardíaco. Eso me venía a la mente. Y el dolor era horrible, hermano. Era como que, ¡fum! Y yo me puse a luchar. Vencí y me acosté tranquilo. Me levanté mañana. ¿Me entiende, hermano? El diablo cuando me ataca. Entonces yo conozco el sistema como el diablo ataca. Y yo hasta la fecha, gracias al Señor. Aleluya. Entonces gracias Señor que me da la victoria. Porque usted la cantidad de veces que el diablo me ha querido hacer de todo, hermano. Pero ahí descubro que el que está por mí es mayor que el Amén. Es mayor. El diablo lo ha intentado y hasta la fecha, hermano, no ha podido. Y esa victoria es que la que Cristo nos da. A todo aquel que cree. Si usted cree, hermano, usted va a ser un vencedor. Si usted no cree, usted va a ser un derrotado. Un cristiano derrotado, evangélico, apostólico, romano, bautista, lo que sea, pero derrotado. Porque usted está siendo preparado para cosas eternas. Usted va a gobernar en el milenio, usted va a ser establecido bajo gobierno, algo eterno viene sobre usted, pero si usted no pasa esta prueba, hermano, va a ser descalificado para el gobierno milenial. ¿Sabe que los vencedores, si usted lee Apocalipsis, todas las iglesias, el que venciere, y hay momentos que usted lee Apocalipsis y hay circunstancias difíciles. Si en una dice, será echado en la cárcel por 10 días y el diablo lo va, ándate. Pero sé fiel hasta la muerte, le dijo. Ay, aleluya, Señor. Yo pensé que eran las naciones. Porque con eso estamos, eso nosotros. Oh, las naciones. Ay, hermano.
olvídate. Si no conoces a tu enemigo, ¿qué va a ir a hacer las naciones? Te van a comer, po. En serio, hermano, se te van a comer. Vaya a un lugar donde hay hechicería, pero al lado tuyo se te va a dar una crisis de pánico y te va a ir para acá, para allí. Pero es muy importante, hermano, que usted sepa cómo el diablo trabaja. Entonces dice que ata. Se disfraza. Según Corintios 11:14, el diablo se disfraza. Ese sí que se disfraza bien. Se disfraza como ángel de luz. Por si acaso, Satanás no es una cosa fea, horrible. Es un ser hermoso, pero demoníacamente. Algunos lo describen una hermosura, pero demoníaca. Y ese espíritu no es una persona tampoco, no tiene cacho y cola, es un espíritu. Según Corintios 11:14, ¿qué dice? Y el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, hermano, si usted dice, el ángel me habló, ¿probaste el ángel? ¿Probaste si venía del Señor? Porque la ley dice, probad si los espíritus son de Dios. ¿Y qué es lo que es un ángel? Un espíritu. O sea que si alguna vez un ángel se te aparece así y tú tienes que probarlo, dime tú, Cristo vino en carne, confiesa. Y si ese espíritu, ese ángel confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Si no lo confiesa, es un mensajero del diablo. ¿Cuántas revelaciones que usted ha visto algún hermanito que tienen revelaciones medias raras, ¿sí? Que usted no le encuentra ni la piel ni la cabeza? Yo dudo de esa revelación, hermano, porque Dios no nos mete confusión. Dios no dio confusión. No. Dios cuando te habla claro. No te dice, parece que tal vez, alguna casualidad. No, Dios te dice, estás mal o estás bien, haz esto, haz aquello. Dios es un Dios de luz, no es un Dios de confusión. Entonces tengamos cuidado cuando hay personas, o quizá más adelante, porque yo creo que en los posteros tiempos Dios va a derramar un poder mayor que el que estamos viendo, porque lo necesitamos. Porque hoy día la ciencia se oculta, el poder de la hechicería está matando a mucha gente. Cuando usted empieza a ministrar liberación, se da cuenta que la mayoría de los problemas de la gente es porque ha practicado hechicería. Ha tenido contacto con el hombre, con el mundo oculto, y por eso las enfermedades reumáticas, enfermedades mentales, enfermedades de todos lados. El diablo se especializa en ciertas áreas del cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando yo diciendo en mi vida, un hermano, que hay un espíritu, en el nombre de Jesús, reprender, quebrar maldiciones y echarlo inmediatamente fuera. Inmediatamente. Usted dice, no, voy a ir dentro de un mes. ¿Dentro de un mes va a estar oprimido? Hay gente que le gusta vivir con su opresión. ¿Y sabe por qué? Porque buscan atención. Quiero que me atiendan. Y dice así, se disfraza, se opone, según de Tesalonicenses 2:18. Perdón, hermano, que sea un poco más largo, pero es necesario para mí, hermano, que usted sepa que no ignoramos sus maquinaciones. Primera de Tesalonicenses, pero es, es primera de Tesalonicenses 2:18. Disculpa, hermano. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, ciertísimamente yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás me estorbó. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer algo en su casa, en su iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer algo acá con los hermanos? Y que el hermano va a llegar, que el hermano aquí. ¿Por qué cree usted? Porque el diablo estorba la obra, por hermano. Ahí lo dice. Y está hablando de Pablo que tenía autoridad, Pablo que iba al cielo. Dice, no pude, ¿por qué? Porque el diablo me dijo, no, todavía no. Algo lo hizo. Si a Pablo le pasaba eso, ¿cuánto más usted y a mí, pues, hermano? ¿O usted mejor que Pablo? ¿Ah? ¿Y usted a las naciones? En sueño vino, pastor. Dice que Satanás nos estorbó. ¿Qué es estorbar? Es cuando usted va saliendo y le ponen algo delante y usted...
Es cuando te va saliendo y los chicos se ven por todos lados. ¿Cómo va a salir? Así. No sé. Satanás no se estorba. Usted, bien, empieza a buscar de corazón a Dios y le prometo que el diablo le va a levantar la vecina, la suegra, el gato, el niño que peleó, que no peleó, la reja que se va a caer. Algo va a pasar y te va a distraer. Y va a dejar de lado a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es experto en estorbarnos cuando yo tomo una decisión por Cristo. Y yo lo he visto cuando el hermano se convierte en el Señor. El diablo le levanta no a la suegra, a cualquier persona. La suegra no era una persona mala. Yo tengo una buena suegra, así que no puedo hablar. Creo que mi esposa, así que estamos a par. Buena suegra. Gracias, Señor. Entonces, cuando hay estorbo, hermano, cuando usted empieza a servir, no piense que a lo mejor las cosas van a ser fáciles. Hoy día mismo nosotros veníamos para acá y nos enteramos de la situación de nuestra hermana Claudia. Después tuvimos otra circunstancia con el computador y al final no se pudo. Pero no dependemos de eso, ¿cierto? Amén. Entonces no debe depender del que canta, si canta, y está, luego, usted tiene que adorar a Dios. Sin música igual. Bueno, está acá el hermano Josué y nos contaba que ellos en lugares no tienen instrumentos, mismo cierto cantan así. Porque no pueden. Imagínense y todo. ¿Quién canta más grande? ¿Quién le va en la boca? Entonces dice que nos estorba cuando la obra de Cristo. Y entiendo, hermano, que por eso, hermano, que el diablo por medio de esta iglesia le ha intentado de todo. A Rosana de todo. Le tira rollo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú sepas este conocimiento. No quieres. Él quiere que tú eres ignorante de Él. Que no. Ora nomás. Échate agua bendita y te va a ir bien. No. A veces usted tiene que orar y decir, Señor, yo no me muevo hasta que tú me muestres por qué me vino esta situación. Yo no me voy a levantar hasta que tú me digas por qué yo sigo actuando de esta manera. Hay algo que yo no entiendo y yo necesito que tú me reveles esto porque yo no quiero ser más de esta manera. ¿Usted se ha dicho así alguna vez? ¿Se ha hartado de su mal carácter alguna vez? ¿Se ha hartado de sus debilidades? Y digo, Señor, yo no quiero ser así. Pero usted lo tiene que hacer. Pues sí, yo no quiero así. Yo no quiero. Hay cosas que usted tiene que ser categórico, hermano, severo con usted. Porque esas cosas, cuando usted no las trata, van creciendo, no menguan, crecen. Y la disimulación no la echa fuera, la ignorancia no la echa fuera, hermano. Si usted no trata las cosas ahora, en este tiempo, van a adquirir mayor dimensiones. Es igual que usted le tolera al cabro chico que sea malcriado. Si usted le aguanta el cabro chico, a los 13, 14 años, olvídese que va a obedecer. Es igual que las cosas son así. Las cosas espirituales, hermano, cuando usted se entera que hay algo que no va de acuerdo a la palabra, algo que a usted no le da paz, a usted pregunte, ayune y eche fuera o renuncie o pida por liberación, porque no es la voluntad de Dios que usted esté oprimida, no es la voluntad de Dios que usted viva opresión tras opresión, depresión tras depresión, crisis de paz, no es la voluntad de Dios. Hechos 10:38. Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión nunca viene de Dios. Por lo tanto, cuando usted venga opresión, usted tiene que levantarse como una mujer o como un hombre con fe y expulsar ese demonio. Usted tiene que llegar a ignorar a ese diablo. Porque el diablo quiere tribuna, quiere que tú estés pendiente de él. Entonces el diablo, es que siento que me sale, no importa, pero te vayas. Al diablo, hermano, usted lo tiene bajo sus pies. Pero tiene que creerlo, hermano. Amén. El diablo va a hacer con circunstancias a tu alrededor. Problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares acá? Todos tenemos problemas familiares.
Y cuando el problema familiar se torna algo que te va a estorbar, usted a veces tiene que... Yo he conversado con el hermano Carito, cuando Dios me dijo, ándate a Antofagasta, yo tuve que tomar una decisión dolorosa, dolorosísima, dejar a mis papás. Y a veces usted tiene que hacer así decisiones dolorosas, porque las otras son buenas. Deja a ese hombre, le voy a decir yo, no sé, bueno, hasta el momento yo cuido a los pollitos, a los jovencitos, estoy mirando. Pero el día que Dios me diga, dile a él, yo le voy a decir, no te conviene esa persona. Pastor, no te conviene. Pastor, usted es muy severo. Lo lamento, hija o hijo, pero yo cumplo con decir, ay, ay. Porque después vienen los ay, 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 ay. Hermano, levanta su mano, ¿cuánto usted le han dicho cosas y usted las sigue haciendo después se dice, me dijeron? Levanta su mano. Muchas veces. No hemos escuchado el consejo. Tu mamá, tu papá, tu hermano, el pastor, el hijo, no vayas para allá, no. Y tú dale. Al final te sales con la tuya, pero te da peor. Como dice el chavo. Amén. Te da peor. Primera de Timoteo 5, 17. Entonces nos tienta, nos pone tropiezo, nos ata, se disfraza, se opone, ahora nos extravía. Primera de Timoteo 5, 15. Perdón, 15, sí. Primera de Timoteo 5, 15. Porque algunas ya se extravieron en pos de quién, no de Cristo, en pos de Satanás. Por lo tanto, usted tiene que tener discernimiento, hermano querido. Usted tiene que discernir cuando el enemigo está tocando tu casa, tu hijo, tu familia, tus pensamientos, tu salud. Usted tiene que saber en qué momento el diablo ha entrado y tú tienes que confrontarlo, despojarlo y renunciarlo y echarlo fuera. Y tú tienes que usar tu autoridad en Cristo. Esto no es cosa que tú vengas adelante y pastores por mí. Amén, lo podemos hacer. Pero tú tienes que desarrollar una fe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cosa que si viene problema, tú tienes la autoridad. Amén. Usted no tiene autoridad. Tiene autoridad, hermano, de echar fuera demonios, de sanar enfermedades. Usted ora cuando su hijo está enfermo, contra usted se ministra sanidad, no tiene que hacerlo. Sí, amén. Y aunque no resulte la primera, bueno, a la décima y así, hasta que empiece. Lo mismo, voy a volver a sacar mi ejemplo. Yo cuando me vino esto de orar por mi sanidad, los dolores estaban peor. Me preguntaban mis hijos, ¿cómo están? Igual. Pero yo empecé a confesarlo y a creerlo, y después vino la sanidad. Así son las que usted tiene que hacer. Me gustaría que fuera así. Sabroso, ¿cierto? Sano. Problema, chao. Pero no, hermano. No. Ojalá fuera así, pero es gradual. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Todo lo que nosotros estamos viviendo es para aprender y adiestrarnos para la guerra, porque tenemos que establecer un reino. Y si usted no sabe luchar, no va a poder establecer un reino, porque el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A Dios no le sirve una persona que sea súper tierna, no. Usted tiene que levantarse por sus hijas, por sus generaciones. No permita, hermano, que la enfermedad, las circunstancias gobiernen tu mente y tu corazón. El que debe gobernar tu mente y tu corazón es Cristo. Y si alguna vez vas a padecer, bueno, si te mueres, pero mueres confiando en Él. Y ahí se acaba la cosa. Total, la muerte te libre de todos los achaques, dolores, problemas, ya te vas con el Señor y se acabó todo. ¡Aleluya! Hay mucha gente que dice, luego Señor, ya no aguanto más. ¿Entiendes? Pero hermano, yo me gozo de poder entender esto. A mí no fue fácil de poder llegar acá y poder predicar así. No me fue fácil, hermano.
No fue un camino de rosas, y Beto. Este camino lleno de rosas. Y todos te van a aplaudir cuando tú pases y van a aceptar. Y dicen, wow, no. Ha sido un camino duro. Y le doy las gracias, Señor. No me arrepiento, hermano. Digo, gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por eso. ¿Viste, Diego? Gracias, Señor. Ya no me afecta. Gracias, Señor. Y me gozo y me canta. El diablo dice, hasta la fecha. Y no vivo amargado. No vivo exasperado. Confío en Él. Confío en Él y Él hará. Vamos a seguir para no cansar. No se engaña, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y con esto terminamos, más para que podamos descansar en la predica. Pastor, usted predica muy largo. Hermano, yo trato de ser, no sé cuánto llevo, pero quiero terminar esto porque para mí es muy importante que usted empiece ahora. Tarea para la casa, por favor. Tarea para la casa. Cualquier cosa que usted vea que hay algo que no concuerda con la palabra, con lo que Dios te da, usted anótelo y empiece a ver cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué Dios entró a mi casa? ¿Por qué el diablo entró a mi casa, perdón? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué vino esto? Preguntarle a Dios. Dios quiere que le preguntemos porque Él sabe todas las cosas. Y en la medida que Dios se empieza a revelar, usted va a empezar a dar cuenta y usted va a conocer el mundo espiritual, hermano. Porque el mundo espiritual es a través de la experiencia. Usted va a percibir en el momento, es una certeza que Dios te da y dice, ahí entro, ese es el problema. Y ahí usted, ¿qué tiene que hacer? Desatar el problema. Apocalipsis 12:9 dice... Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a ¿quiénes? Al mundo entero. ¿Se dan cuenta, hermanos, que las maquinaciones del diablo? El diablo lo que más está haciendo en este tiempo es el engaño. ¿Y sabe dónde más está operando? Es la iglesia. Donde el diablo más opera en el mundo lo tiene todo engañado. El diablo dice, antes la madre del mundo y todo. ¿Entiende? Pero ¿dónde quiere meterse? ¿Y dónde está operando? En la iglesia. Por eso usted tiene que cuidarse, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué tiene que pasarlo por colación. Porque, hermano, usted no está libre, ni yo está libre de podernos extraviarnos, de poder empezar a hacer cosas erradas o vivir bajo una opresión y que no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios, hermano. Y voy a terminar con un versículo bíblico que sale en 3 de Juan, para que usted revise su corazón, revise su vida, revise, ¿estoy viviendo lo que la Biblia dice? ¿O solamente soy un religioso más? ¿O me falta conocer algo más tuyo? Señor, revélate. Amén. Juan capítulo 3, verso 2. Amado, ¿cuántos amados y amadas hay acá? Amén. ¿Usted amada por Dios? Gloria a Dios. Anhelo que en todas las cosas seas prosperado. La prosperidad está garantizada y es un deseo de Dios. Dios no quiere próspero. Próspero no quiere decir que tengo un billete así grande, no. Él quiere que te vaya bien en tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en la salud, donde tú entres, seas prosperado, seas bendecido. Ese es el deseo de Dios. Entonces dice, en todo, dice, prosperado y que tengas salud. Así que, hermano, luchemos con los achaques. Aliméntese bien, haga ejercicio, cuide su corazón. Dice, como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, hermano. Es bonito, ¿no? Amén. Menos de eso usted no se conforme. Usted tiene una persona alegre, feliz, sana, bendecida, libre, sana, próspero. Eso quiere. Cosa que la gente diga, oh,
¿Qué hiciste? Me convertí al Señor. Ah, yo quiero lo mismo. ¡Wow! Pero ven al cristiano y dice, yo no quiero nada con eso. Mejor me quedo con mis compadres, la paso más feliz, tengo más que vos. No, ¿entiendes? Pasé peleando con tu Señor y llegué del culto de puro garabato. Y hermano, yo hablo cosas de experiencias reales. Me conozco hermanos que cantan, y en la casa, pum, 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 y en el culto están. Imagínense, hermano. Y es verdad, pasa eso, ¿no? Ojalá los vecinos nunca escuchen ninguna discusión de ti. Ojalá que nunca. Ojalá, o de repente nos puede salir, pero ojalá que no. ¿Se nos puede salir el full? Sí. Pero reténlo luego. Pero ojalá que los vecinos te vean siempre alegre, contento, feliz. Y ellos van a decir, ¿por qué esta persona se ve tan radiante, hermosa? Y ahí usted le va a decir, porque tengo Cristo en mi corazón. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, y usted le da palabra. Hoy día la gente no quiere la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque obispo Durán y un montón de cosas, ¿no? No quieren, ya dicen, no, que el diablo, que aquí está bien doblado. ¿Me entienden la imagen que estamos hablando? Pero ¿qué sería si la iglesia se llenara del poder de Dios? Bueno, antiguamente dice que tenían el favor de todos porque llegaban allá y la gente andaba en el gozo, en la paz, se amaban de una manera exuberante. Eso tenemos que aspirar, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta es la introducción. Yo quiero pasar y yo quiero a usted enseñarle, y me voy a poner de acuerdo con mi esposa, a prepararlos para la guerra. Esta iglesia fue diseñada para ir a la guerra. No va a quedarse ovejita, ay, bebé. Un tiempo sí, al principio, los 5 años, 10, pero si lleváis 10 años, te dicen, ay, no. Algo mal estáis haciendo tú. Porque usted, hermano, pongan atención acá. Usted, hermana y hermano, tiene la capacidad en el Señor de abrir obras, de tomar un discipulado, de discipular gente. No espere que los pastores siempre estemos pastoreando, o sea, si tengo 90 años, usted va a seguir siendo oveja de acá, no creo, hermano. Usted tiene que empezar a volar, decir, pastor, mire, voy a orar por ese territorio como hizo Caleb, y ese monte mío será, y voy a echar fuera de mundo. ¿O no? Amén. Pero tú no puedes estar 20 años sentado ahí, parado, sentado, ejercicio. No, usted tiene que ir a la conquista, tiene que ir allá afuera hay gente que necesita. Y prepararse, hermano, para eso, hermano. Yo tengo el objetivo de preparar en la medida que yo pueda, con mis capacidades, no son mucho a lo mejor, pero que usted acá salga como un león, una leona. ¿A dónde hay que cortar la calle? ¿Dónde está el diablo? Usted tiene que decir, sí, con el diablo, hermano. El diablo, usted dice, salga en el nombre de Jesús. Bueno, yo tengo que cortar el diablo, hermano, yo entro en una guerra. Entro en una guerra, literalmente entro en una guerra y después el diablo me amenaza. Y no le echo, no le hago caso. Me mete un miedo y siento que viene a decir, y no, ¿me entiendo, no? Es una guerra. Así que, hermano, esta iglesia es una iglesia de lucha. Amén. Y yo quiero pasar todo este tema para que usted sepa y usted pueda después enseñar a otros. Pero primero empiece por usted. Empecemos por acá, por mi liberación. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser sano. Amén. Porque en la medida que yo soy libre, soy sano, mi esposa, mis hijos van a ser bendecidos. Oremos. Amado Padre, te damos la gloria, te damos la honra por tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, nos dices que somos más que vencedores. Aleluya. No es que estamos luchando, es que estamos posicionados ya en la victoria y debemos retenerla en base a la fe. Padre, yo te pido que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos y que de ahora en adelante tomen una actitud guerrera frente a todas circunstancias y no se dejen vencer por el desánimo, la escasez,
por la soledad, por el rechazo. Al contrario, se levanten como poderosos gigantes, Señor. Tú estás en ellos. Tú estás dentro de ellos. Por eso tu palabra dice que el que está en nosotros es mayor. Amén. Haz que esa revelación sea algo verdadero en ellos. Y que yo vea los frutos en su vida de que entendieron este mensaje, Señor. Y bendigo a mis hermanos presentes y también bendigo a mis hermanos que no han podido llegar por resfrío, enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora te pido que activo los ángeles fieles a Jesucristo, porque tu palabra dice que los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar tu palabra. Tu palabra. Y yo envío la palabra de sanidad sobre Marta, sobre Claudia y sobre todo el resfrío. Padre, reprende todo espíritu de enfermedad sobre mis hermanos, sobre sus hijos, sobre sus cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, y echo fuera todo espíritu de resfrío. Todo resfrío se va ahora en el nombre de Jesús. Tú no tienes poder y autoridad, porque estos cuerpos, aunque están débiles, han sido redimidos por la sangre. Dice que somos templo de Dios, y tu palabra dice que debemos glorificar a Cristo en nuestros cuerpos. Por lo tanto, toda enfermedad, todo achaque, todo problema renal, todo problema cardíaco se va en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad. Toda enfermedad no tiene poder de estar acá en los cuerpos de mis hermanos, ni en el mío, ni de mi esposa y mis hijos, de nadie. Porque tu sangre nos garantiza redención. Y redención significa que hemos sido comprados, pertenencia. Te pertenecemos a ti, Señor. Te damos la gloria, el honor y el poder a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.